Tengan un buen día. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de las hormonas. Nos vamos a centrar específicamente en una de ellas, cuyo nombre es la insulina. Aquí tenemos diferentes puntos que abarcaremos, como la síntesis, mecanismo de acción y secreción y degradación. Para comenzar tenemos algunas generalidades de las hormonas, que se nos da a conocer que la hormona es una sustancia que se sintetiza en un órgano y es transportada por el sistema circulatorio para actuar sobre otro tejido. De igual forma tenemos la clasificación hormonal, que se divide en tres tipos, ya sea por su composición química, por su propiedad de solubilidad y su localización de receptores. También tenemos lo que viene siendo la estructura de nuestra insulina, la cual la insulina es la hormona que coordina el uso que hacen los tejidos de los combustibles. Pero antes de mencionar la estructura de la insulina, vamos a mencionar la estructura de la preproinsulina y la proinsulina, la cual se nos dice que la preproinsulina es de 110 aminoácidos y la proinsulina de 82 aminoácidos. Y la estructura de nuestra insulina está compuesta por 51 aminoácidos, por medio de dos cadenas polipeptídicas que son A y B, A con 21 aminoácidos y B con 30 aminoácidos. Y estas dos están unidas por dos puentes de disulfuro. De igual manera, tocaremos tres puntos importantes sobre la síntesis y almacenamiento de la insulina. Como primer punto, tenemos que la insulina se sintetiza como preproinsulina en los ribosomas del retículo endoplásmico rugoso. Como segundo punto, tenemos que la preproinsulina entonces es cribada a proinsulina, que se transporta al aparato de Golgi. Y como tercer punto, tenemos que es donde se empaqueta en gránulos secretores insulina y péptidos C y se secretan en cantidades equimolares. Como siguiente punto tenemos la estimulación de la secreción de la insulina. La secreción de esta hormona está estrechamente coordinada con la liberación del glucagón por las células alfa pancreáticas. La insulina específicamente se produce en las células beta de los islotes de Langerhans en el páncreas y es en respuesta a la hiperglicemia. Es decir, que cuando la glucosa aumenta en la sangre, aumenta la glucemia, y este es el principal estímulo para la secreción de la insulina. Las células beta de los islotes de Langerhans son permeables a la glucosa mediante el transportador GLUT2 que deja entrar a la glucosa a esta célula. La glucosa es fosforilada por la glucoquinasa en cantidades proporcionales a su concentración. Luego tenemos que el aumento de la glucosa en sangre incrementa a su vez el metabolismo de la glucólisis, el ciclo de Krebs, y esto genera un aumento de la concentración de ATP en la célula, ¿verdad? Este aumento adentro de la célula de la concentración de ATP inhibe los canales de potasio sensibles a ATP, lo que causa una despolarización de la membrana celular. A su vez, esto incrementa el flujo del calcio al interior de la célula por medio de los canales de calcio sensibles al voltaje, y esto hace que se secrete la insulina. Específicamente se estimula la exocitosis de esta hormona. Luego, la concentración de la insulina en la sangre corre a la par de la glucosa, la concentración de la glucosa sanguínea. El páncreas secreta alrededor de unos 40-50 unidades de insulina a diario, lo que representa un aproximado de 15 a 20% de la hormona almacenada en las células beta. La ingestión de proteínas también provoca un aumento temporal de los niveles plasmáticos de aminoácidos, como por ejemplo la arginina, lo cual a su vez induce a la secreción de la insulina. Los ácidos grasos tienen un efecto similar ante la secreción de la insulina por su ingesta. El péptido intestinal, por otro lado, es similar al glucagón tipo 1, denominado GLP-1, y el polipéptido gástrico inhibidor, denominado GIP, aumentan también la sensibilidad de las células betas a la glucosa. Entonces son liberados desde el intestino delgado después de la ingesta de un alimento y causan aumento anticipador en los niveles de la insulina, ¿verdad? Denominados un efecto de las incretinas. Luego tenemos el mecanismo de acción de la insulina. Ya habíamos hablado de la clasificación de la insulina. Su receptor está fuera de la membrana celular, no está dentro de la célula. Este receptor es una combinación de 4 subunidades, como lo vemos aquí, 2 alfa fuera de la membrana y 2 beta transmembrana. La insulina se une primero a la subunidad alfa, lo que determina una autofosforilación de la subunidad beta del mismo. Esto induce a la actividad de tirosina quinasa, que desencadena una cascada de fosforilación celular que aumenta o reduce la actividad de diversas enzimas, incluidos sustratos de receptores de la insulina. Estos intervienen a los efectos en el metabolismo de la glucosa, lípidos y proteínas según lo necesite el organismo. También existe un incremento de la captación de la glucosa por las membranas de casi un 80% de la célula. La glucosa que se transporta en mayor cantidad a la célula se fosforila y sirve de sustrato para funciones metabólicas habituales de los carbohidratos, ¿verdad? Aquí tenemos uno de los efectos de la IRS, que es el crecimiento y expresión de genes, síntesis de proteínas, síntesis de grasas, síntesis de glucógeno y el transporte de la glucosa, que como vemos acá representando el GLUT4, ¿verdad? Que estos ayudan a que la glucosa pase al interior de las células, por ejemplo, los miocitos o los adipocitos. Como siguiente punto tenemos el control de la insulina. Hablábamos del aumento de la insulina por el efecto de la glicemia, ¿verdad? También existe el efecto del sistema nervioso simpático, aumenta la insulina. Y mencionaba acerca de la ingesta de proteína, aumentan los aminoácidos. Aquí tenemos el ejemplo de los dos principales que aumentan la secreción a la insulina por sensibilidad, es la lisina y la arginina. Y luego tenemos las incretinas GLP-1 y GIP. Por otro lado está el descenso de la insulina, por el contrario, la hipoglicemia, las hormonas contrarreguladoras como lo son el glucagón, el cortisol, la adrenalina,
Y también el dipeptidil peptidasa 4 inhibe las incretinas. Es una enzima que las puede degradar a las incretinas y esto provoca que descienda la concentración, la secreción de la insulina. La principal hormona contrarreguladora de la insulina es el glucagón. Esta está compuesta por una cadena de 29 aminoácidos cuya función es la de elevar la concentración de glucosa en la sangre. Esto se da por dos efectos: la degradación del glucógeno hepático y por la activación de la gluconeogenia hepática. En un estado de hipoglucemia se sintetizan grandes cantidades de glucagón. Al contrario, en la hiperglucemia se disminuye la cantidad de glucagón en el plasma. En la gluconeogenia, el glucagón funciona incrementando los niveles de glucosa, por lo tanto crea hiperglucemia. Esto se debe a que estimula la absorción de los aminoácidos por medio de los hepatocitos que luego van a convertir estos aminoácidos en glucosa. Esto se da por la activación de enzimas necesarias para el transporte de aminoácidos y para la gluconeogenia. Además, la secreción está regulada por nutrientes y por hormonas, de los cuales los principales son la glucosa y la insulina. La degradación de la insulina. Debido a que la insulina tiene una vida media de aproximadamente 6 minutos, esta va a desaparecer de la circulación luego de unos 10 a 15 minutos. La insulina que no se unió a los receptores de las células efectoras se va a degradar por el efecto de la insulinasa. Esta degradación se da principalmente en el hígado, pero también se puede dar en menor medida en los riñones y en los músculos. La diabetes tipo 2 también es conocida como la diabetes de no insulinodependientes. Sabemos que el ejercicio incrementa la sensibilidad de la insulina. Esto quiere decir que se va a incrementar la translocación de los GLUT4. En la obesidad se va a disminuir la sensibilidad de la insulina por los tejidos diana. Esto quiere decir que las personas con diabetes tipo 2 van a tener una resistencia a la insulina. Esa resistencia significa que se va a reducir la capacidad que tiene la insulina para estimular la captura de la glucosa de la sangre por medio del músculo esquelético y el tejido adiposo. Y además no solo se va a dar una resistencia a la insulina, sino que también en un paciente diabético de tipo 2 se va a disminuir la capacidad que tiene la insulina para inhibir la producción de glucosa por el hígado. Algunas características de la diabetes tipo 2 son que se da más frecuentemente en pacientes de 35 años o más y se tiene una prevalencia arriba del 90% de los pacientes diagnosticados van a ser de diabetes tipo 2. También se tiene una fuerte predisposición genética. El estado de nutrición al empezar la enfermedad va a ser de obesidad. Además, algunas complicaciones agudas es el estado hiperosmolar hiperglucémico. El tratamiento para esa enfermedad es tener un cambio de vida, una vida más activa, tener una dieta balanceada, hacer ejercicio, disminuir los factores de riesgo que se puedan presentar y tomar medicamentos como metformina. La siguiente animación muestra el mecanismo de acción de la insulina dentro del organismo. Al realizar la ingesta de alimentos se crea un exceso energético, principalmente de carbohidratos. El proceso de digestión inicia en la boca y luego llega al estómago. Es aquí donde siguen su descomposición y conversión. Posteriormente, la digestión continúa en el intestino delgado, donde los carbohidratos son absorbidos a nivel del yeyuno en su forma más abundante, que es la glucosa. Esta pasa al torrente sanguíneo y la concentración sanguínea de glucosa se eleva. Esto es conocido como hiperglucemia. Es aquí donde el órgano principal en este proceso incrementa su acción. Este órgano es el páncreas y es su porción endocrina, donde encontramos los islotes de Langerhans, que contienen 3 tipos de células, pero son las células beta las que sintetizan la insulina. Los ribosomas acoplados al retículo endoplásmico traducen el ARN y forman preproinsulina. Luego, ocurre un desdoblamiento en el retículo endoplásmico rugoso para formar proinsulina, que posteriormente se separa en el aparato de Golgi para formar insulina, compuesta por una cadena A y B. La cadena C se separa y carece de actividad insulínica. Finalmente, se almacenan en gránulos secretores hasta recibir un estímulo. Cuando esto sucede, la insulina es liberada y su concentración en sangre corre a la par de la glucosa sanguínea, como resultado de un incremento del flujo metabólico por glucólisis, ciclo de Krebs y la generación de ATP, los cuales inhibirán los canales de potasio sensibles a ATP. Estos causarán la despolarización de la membrana celular, asimismo incrementando el flujo de entrada de calcio por medio de los canales sensibles al voltaje. Aquí inicia la acción de sus receptores, que son una combinación de 4 subunidades. La insulina se unirá a la subunidad alfa del receptor, determinando así la autofosforilación de la subunidad beta del mismo. Esto desencadenará una cascada de fosforilación celular, la cual puede o aumentar o reducir la actividad de diversas enzimas, incluidos los sustratos del receptor de insulina. Estos intervienen en los efectos en el metabolismo de la glucosa, de lípidos y proteínas.